En mi mundo, la línea entre amor y sentencia de muerte es tan fina como el humo de mi cigarro. Si vas a escuchar esto, quédate hasta el final. No todos los días un jefe abre el pecho. Tú solo escucha, suscríbete a esta noche y dime desde dónde estás oyendo mi confesión. Porque una historia como esta no se repite. Es tarde. La ciudad allá afuera parece un cenicero gigante. Luces naranjas, sirenas lejanas, asfalto todavía mojado por la lluvia. En mi despacho solo hay tres cosas despiertas: el hielo en el vaso, el cigarro entre mis dedos y un recuerdo que nunca aprendió a dormir. Todo empezó una tarde que no parecía importante. Una cafetería de barrio, nada especial. Esas que huelen a café tostado, a pan del día anterior y a promesas que nadie piensa cumplir. El cristal empañado por la lluvia hacía que la calle pareciera una película vieja. Coches borrosos, sombras alargadas, luces diluidas en charcos. Entré con dos de los míos, pero se quedaron en la puerta. Aquí dentro yo era solo otro traje oscuro buscando calor en una taza. O eso aparentaba. El dueño sabía quién era. La camarera también. Los únicos que parecían no saberlo eran los turistas y ella. La vi antes de que el café tocara mi mesa. Cabello recogido en un moño imperfecto, algunos mechones sueltos rozándole el cuello. Traje claro, pero no barato. Camisa blanca sin un solo pliegue. Manos firmes sosteniendo la taza, como si no temblaran nunca. Miraba por la ventana, pero se notaba que no estaba mirando la lluvia, sino algo que la lluvia le escondía. Yo no creo en casualidades. Creo en movimientos calculados, incluso cuando se disfrazan de coincidencia. Aún así, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que hacía años no sentía. Silencio por dentro. No era miedo. Era otra cosa peor. ¿Mesa del fondo, señor?, preguntó la camarera. Asentí sin dejar de mirarla. Me senté donde siempre, espalda a la pared, vista a la puerta, diagonal perfecta al cristal. El sonido de la máquina de espresso llenaba el aire, mezclándose con una vieja canción italiana que sonaba de fondo. Mis hombres se colocaron cerca de la entrada, uno fingiendo leer el periódico, el otro mirando su móvil apagado. Ella estaba a 2 mesas de distancia, sin escoltas, sin papeles desordenados, sin ordenador, solo una carpeta negra cerrada y un móvil boca abajo. Esa era la primera señal. La gente que teme algo nunca deja el móvil boca abajo. La gente que guarda secretos, sí. La camarera dejó mi café y un vaso de agua. El vapor subió como una cortina entre ella y yo. Podría haberla ignorado. Tenía reuniones, dinero moviéndose por la ciudad, hombres esperando órdenes. Podría haber bebido, salido, seguido mandando. Pero no lo hice. Me levanté, llevé mi taza conmigo, y sin pedir permiso a nadie, me senté en la silla vacía frente a ella. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Simplemente me miró, con esa calma que solo tienen las personas que ya han decidido quiénes son, aunque el mundo todavía no lo sepa. Esta mesa estaba libre, dije, y odio beber café solo. Tal vez el café prefiere estar solo, respondió, sin bajar la mirada. Su voz, tranquila, sin esfuerzo por sonar valiente. No había coquetería fácil, no había ese temblor de las mujeres que saben quién soy y deciden jugar a no saberlo. Ella, en cambio, parecía estar evaluándome, como si yo fuera el expediente encima de su escritorio. El café no decide, repliqué, solo se enfría. Su mirada bajó un segundo a mi mano, al anillo, al reloj, al corte del traje. No vio marca, porque mandé a borrar las marcas hace años. Vio otra cosa: peso, historia. Entonces supongo que le está haciendo un favor, dijo, señalando mi taza con la barbilla. Nadie debería enfriarse solo. Pensé que iba a preguntarme el nombre. No lo hizo. ¿Siempre habla así con desconocidos?, pregunté. Solo con los que llegan escoltados y fingen que están de incógnito en una cafetería de barrio. En la puerta, uno de mis hombres se tensó. Vi su reflejo en el cristal. Bastó un gesto de mi dedo sobre el platillo para que se calmara. No había peligro. Todavía no.
Entonces ya ha decidido qué soy, murmuré. Se encogió de hombros. He decidido que no es un hombre que entra aquí por accidente. Y que la última vez que vi un traje como el suyo, un juez, perdió de repente las ganas de seguir investigando cierto caso. Ahí supe dos cosas. 1. No era una ignorante. 2. Sabía demasiado para ser simplemente una chica que toma café en el sitio equivocado. Los jueces también se cansan, dije. Son humanos. Algunos, contestó. Otros solo se venden. La gente cree que la atracción nace de las sonrisas. No. A veces nace del riesgo, de la forma en que alguien se atreve a decirte la verdad en tu propia cara, sabiendo que podría costarle caro. ¿Y usted? Pregunté. ¿Se cansa o se vende? Tomó aire lento. Miró la ventana, la calle lluviosa, los coches. Después volvió a mí. Yo me preparo, dijo, para el día en que los que se cansan y los que se venden se hundan juntos. Bebió el último sorbo de su café, dejó unas monedas exactas sobre la mesa y tomó la carpeta negra. Cuando se levantó, el perfume que dejó a su paso tenía algo de limpio y algo de peligroso, como un hospital después de una balacera. Ha elegido una buena tarde para no estar solo, añadió antes de irse. La ciudad está más ruidosa que de costumbre. La seguí con la mirada hasta la puerta. Mis hombres se apartaron sin rozarla. Nadie le pidió el nombre. Nadie la detuvo. El dueño fingió no haber visto nada. La lluvia la recibió como si ya la conociera. Yo pensé que ahí terminaba todo. Una mujer inteligente, un cruce de palabras, otra cara más perdida en la marea de la ciudad. Lo que no sabía era que esa misma tarde ya la tenía en mi vida, mucho antes de descubrirlo. Hay silencios que se quedan pegados a la piel, silencios que regresan días después, sin pedir permiso, como un disparo que nunca terminó de sonar. El silencio que dejó aquella mujer en la cafetería volvió a mí la semana siguiente, exactamente a las 9:17 de la mañana, cuando entré en la sala de juntas de uno de mis edificios. El lugar olía a madera cara, a tinta fresca y a poder contenido. Una mesa larga, luces cálidas, ventanales enormes que dejaban que Madrid entrara sin invitación. Mis hombres ocupaban los laterales como sombras con corbata. Abogados, contadores, socios, todos sentados, todos correctos, todos nerviosos. Señores, dijo Ramírez, mi mano derecha, permitan que les presente a la nueva pieza clave del departamento legal. No la vi al principio. Estaba de pie, al fondo, revisando unos documentos. Traje gris claro, el cabello suelto esta vez, un mechón cayendo sobre su clavícula. Pero la reconocí antes de ver su rostro. Esa postura, esa calma peligrosa, ese aire de quien ya ha tomado decisiones que otros no se atreverían ni a pensar. Cuando levantó la vista y nuestras miradas chocaron, no mostró sorpresa, tampoco miedo, solo un pequeño gesto, casi imperceptible, como si hubiera estado esperándolo. Lucía Ferrer, anunció Ramírez. Abogada, especialista en litigios complejos, lavado corporativo y estructuras blindadas. Era ella, la mujer del café, y sin embargo, ahora tenía un nombre, Lucía. La ciudad podría haber temblado en ese momento y yo no habría parpadeado. Trabajará directamente con usted, añadió Ramírez, mirándome con una mezcla de respeto y cautela. Es excepcional. Lucía avanzó hacia la mesa. El sonido de sus tacones sobre el mármol llenó la sala como un metrónomo suave. Un placer, dijo ella. Extendió la mano. Yo la miré. No la toqué de inmediato, no por arrogancia, sino porque conocer el nombre de alguien que intenta ocultar su historia es como encontrar una pistola bajo una almohada. Sabes que está ahí, pero aún no sabes quién la dejó y por qué. Finalmente estreché su mano. Fría, firme, sin temblor. Ya nos habíamos visto, murmuré. Ella sostuvo mi mirada. Sí, respondió, pero no tenía claro si usted quería recordarlo. Esa frase tenía filo. Algunos de mis socios intercambiaron miradas rápidas, sin entender el subtexto.
Pero yo sí lo entendí. Ella estaba marcando terreno, trazando su línea en la arena. Lucía abrió su carpeta negra, la misma del café, y sacó documentos, esquemas, líneas de defensa, rutas financieras. Su precisión era quirúrgica. Hablaba con una seguridad casi insultante, como si conociera nuestros movimientos desde antes de trabajar con nosotros. Aquí, explicó, está la estructura que propondré para asegurar que ninguna investigación pueda rastrear el flujo hacia ustedes. Todo queda fragmentado, desdoblado, diluido. Legalmente, ustedes no existen, al menos no como quieren que existan. Había algo en su forma de hablar. No era solo inteligencia, era control. Tenía el aplomo de alguien que había mirado a los lobos a los ojos y había aprendido a no parpadear. Cuando terminó, todos se quedaron en silencio. Perfecto, dijo Ramírez. Es exactamente lo que necesitábamos. Lucía cerró la carpeta y se giró para retirarse. Un momento. La detuve. Los presentes se pusieron más tensos que un cable de alta tensión bajo tormenta. Ella se volvió despacio, sin perder compostura. ¿Sí? En el café, dije. Mencionó jueces cansados y otros que se venden. Me miró con serenidad absoluta. Y lo sostengo, respondió. En mi profesión, todos tenemos precio. Algunos lo dicen en voz alta, otros lo esconden bajo trajes italianos. Uno de mis hombres se removió incómodo, pero yo sonreí, apenas. ¿Y usted, Lucía? Pregunté. ¿Qué es lo que no dice en voz alta? Ella sostuvo mi mirada durante 3 segundos exactos, 3 segundos que pesaron más que un disparo. Que no vine aquí a hacer enemigos, susurró, solo a hacer mi trabajo. Después salió de la sala con pasos lentos, elegantes. El sonido de la puerta cerrándose marcó el final de la reunión. Pero para mí, marcó otra cosa, el comienzo de una pregunta. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Y quién la envió? Porque en mi mundo nadie aparece por casualidad, y nadie mira así a un jefe, a menos que esté ocultando algo mucho más grande que una simple intención profesional. El poder tiene una forma curiosa de iluminar a la gente. A algunos los vuelve oro, a otros, sombra. Pero a Lucía la hacía ambas cosas a la vez. Las semanas siguientes fueron un desfile de reuniones, firmas, documentos que pasaban de mano en mano, horas muertas en salas llenas de cristal y tensión. Y, sin embargo, cada vez que ella entraba, el aire cambiaba. No era solo belleza, era presencia. Ese tipo de presencia que solo tienen las personas que saben caminar entre lobos sin perder el paso. Esa noche, nos reunimos en el ático de uno de mis edificios, un piso 32, con vistas que convertían la ciudad en un mapa de luces rotas. Llovía otra vez. En Madrid, la lluvia siempre llega cuando algo está a punto de torcerse. La mesa estaba llena de copas, carpetas, relojes caros, cigarros medio consumidos. Mis socios discutían una operación importante, una expansión hacia Valencia. Yo escuchaba. Lucía, sentada al otro extremo, también escuchaba. Su mirada no se perdía nunca. Cada palabra que oía la archivaba como si ya supiera para qué la usaría más tarde. Al final de la reunión, cuando el resto empezó a levantarse, le hice un gesto para que se quedara. Ella no se sorprendió, solo esperó. La luz dorada del techo caía sobre su rostro como en una película antigua. La lluvia golpeaba los cristales en un ritmo lento, hipnótico. Parece que ya no es tan simple como un café, dije, acercándome a la ventana. Lucía se acomodó en la silla sin cruzar las piernas, sin el lenguaje corporal defensivo que usan los que no pertenecen a este mundo. Nunca lo fue, respondió con calma. Usted solo fingió que sí. Sonreí. Ella siempre sabía dónde golpear. Dime, continué, ¿cómo te sientes aquí, entre hombres que podrían desaparecerte si quisieran? Lucía giró la cara hacia la ventana. El reflejo la hacía parecer más fría, más distante, más peligrosa. Lo mismo que siento en cualquier sitio donde me subestiman, contestó. Seguridad.
Esa respuesta tendría que haber encendido mis alarmas. Pero lo que encendió fue algo mucho más humano. Y eso, en mi línea de trabajo, siempre es un problema. Caminé hacia la mesa y abrí una botella de whisky. La serví a ella primero, luego a mí. Se acercó despacio, como si cada paso estuviera planeado. Brindemos, propuse. ¿Por qué? Preguntó sin sarcasmo. Porque en esta vida las cosas peligrosas suelen venir disfrazadas de casualidades. Ella levantó la ceja. ¿Y porque usted no cree en casualidades? Exacto. Chocamos los vasos. Ella bebió un sorbo mínimo. Yo, uno largo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue expectante. Hoy, dijo ella finalmente, vi que un coche lo seguía. Negro. Cristales polarizados. Cambió 2 veces de carril para no llamar la atención. Lo sé, respondí. No era la policía. Tampoco era suyo. Eso también lo sé. Lucía apoyó su vaso en la mesa y cruzó lentamente las manos. ¿Y no piensa hacer nada al respecto? Siempre hago, dije. Solo que no siempre lo hago de inmediato. Ella me miró de una manera que no había visto antes. No desafío, no miedo. Era evaluación, como si estuviera marcando las piezas del tablero. ¿Y yo? Preguntó suavemente. ¿Qué soy en su tablero? No respondí al instante. Me acerqué despacio, con pasos que resonaban en el piso de mármol. Cuando estuve cerca, muy cerca, hablé casi en un susurro. Aún no lo sé, pero sé que juegas mejor de lo que intentas aparentar. Ella no retrocedió, no parpadeó, no mostró nervios. Solo sostuvo mi mirada como si no temiera nada. Y puede que no lo temiera. Puede que ya supiera que el miedo, en mi mundo, es más útil que las balas. Un trueno estalló afuera. La luz parpadeó, y en ese instante, alguien en el piso inferior disparó. Un estruendo seco, fuerte, que rebotó por las paredes. Mis hombres corrieron. Lucía se levantó de un salto, pero no gritó. Se mantuvo detrás de mí, no por instinto femenino, sino porque entendió que ahí era donde había menos probabilidades de morir. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Saqué mi arma, calmado. No es la primera vez que una reunión termina con un estruendo. Un recordatorio, dije. ¿De qué? De que en esta ciudad nadie está a salvo, ni siquiera tú. Ella tragó saliva, apenas. Yo lo vi. Primera grieta en su máscara perfecta. ¿Y por qué tendría alguien que querer dañarme a mí?, susurró. La miré fijamente. No respondí, porque ya comenzaba a sospecharlo. Lucía no estaba allí por casualidad, y alguien, en algún sitio, quería asegurarse de que yo lo descubriera demasiado tarde. Hay verdades que no llegan con gritos, ni con sangre, ni con un arma en la mesa. Llegan con pasos suaves, con lluvia fina, con un silencio que pesa más que cualquier amenaza. La verdad de Lucía llegó así. Esa misma noche, después del disparo en el piso de abajo, ordené evacuar discretamente el edificio. Mis hombres bajaron por las escaleras internas, revisaron pasillo por pasillo. Nada. Un casquillo, una marca en la pared, un mensaje, no un ataque. Lucía se quedó junto a mí todo el tiempo. No temblaba, no preguntaba tonterías, no se aferraba a nadie, solo observaba, como si estuviera archivando cada detalle para usarlo más tarde. Cuando la escoltaron al coche que la llevaría a su apartamento, la vi subirse sin mirar atrás. No sé si fue intuición o simple paranoia, pero decidí seguirla. No con mis hombres, no con camionetas negras que anuncian poder. Fui solo, con un coche viejo, uno de esos que nadie nota porque nadie quiere mirar 2 veces. La ciudad estaba húmeda, oscura, con faroles reflejándose en los charcos como cuchillas doradas. Madrid tiene encanto incluso cuando quiere matarte. La seguí hasta un aparcamiento subterráneo, un sitio demasiado vacío, demasiado limpio, demasiado silencioso para una mujer que acaba de llegar de una reunión que casi termina en sangre. Ella caminó hacia el fondo, hacia una columna sin cámaras visibles. Entonces apareció él, un hombre delgado, gabardina larga, manos en los bolsillos. Su postura decía que no pertenecía a la calle, sino a un despacho gubernamental.
Tenía la expresión de los que creen que la ley los protege más que un chaleco antibalas. Ella no se sobresaltó, ni siquiera se sorprendió. Yo paré lejos, a oscuras, pero lo suficientemente cerca para escuchar. «Llegas tarde», dijo el hombre. Lucía apretó la mandíbula apenas un segundo, como cuando un recuerdo duele. «Tuve una reunión», respondió. «Con él». Lucía no lo negó. El hombre sacó una carpeta fina, muy parecida a la suya. No era casualidad. Nada lo era. «Necesitamos más información», dijo él. «La operación de Valencia, los socios nuevos, los movimientos de esta semana». Ella no lo miró. Miró el suelo húmedo, como si hubiera algo ahí que solo ella podía ver. «No puedo darles todo», murmuró. «Si se dan cuenta, no duraré ni un día». «Tú sabías en qué te metías», respondió el hombre con frialdad. «O tu hermano estaría cumpliendo 5 años de cárcel ahora». Ahí estaba. El gancho, la cadena, el precio. Lucía levantó la cara y por primera vez en todas las horas que había pasado conmigo, la vi vulnerable, pero no débil, vulnerable como quien sabe que ya no tiene salida. «Lo estoy haciendo», dijo en un suspiro. «Solo dame tiempo. Él no confía en nadie. No puedo moverme más rápido». El fiscal, porque ya sabía que lo era, dio un paso adelante. «No lo subestimes. Ese hombre huele las mentiras antes que el perfume de una mujer. Si sospecha de ti, se acabó. Y no podremos protegerte». Silencio. Lucía bajó la mirada hacia la carpeta que él le tendía. No la tocaba. No la quería. «Y recuerda», añadió él, «no estás ahí para salvarlo. Estás ahí para hundirlo». Lucía cerró los ojos, apenas un instante. Cuando los abrió, ya llevaba puesta otra máscara. La profesional, la fría, la que yo ya conocía. Tomó la carpeta. «Lo sé». El fiscal se fue sin despedirse. Ella se quedó sola bajo la luz blanca del aparcamiento, con la lluvia cayendo lejos, en el exterior. Su respiración era lenta, controlada, como si estuviera obligándose a no romperse. Y aún así, por primera vez, vi algo que no había visto en ella antes. Arrepentimiento. No por traicionarme, sino por traicionarse a sí misma. Esperé hasta que se fue. Después subí al coche despacio, con la cabeza llena de una pregunta que no quería responder. ¿Qué duele más? ¿Que me esté traicionando? ¿O que parte de mí ya lo sospechara y aún así no quisiera creerlo? En mi mundo, todos mienten. Pero pocas veces alguien miente con los ojos tristes. Y eso es lo más peligroso. En mi negocio, cuando alguien miente, tarde o temprano deja un rastro, un gesto, una palabra, un silencio mal puesto. Lucía no. Lucía mentía como respira, con elegancia, con calma, y con una culpa tan silenciosa que era imposible no sentirla, incluso sin verla. Pero esa culpa no la hacía menos peligrosa, la hacía impredecible. Pasaron 3 días después del encuentro en el aparcamiento. 3 días en los que ella llegó puntual a la oficina, revisó contratos, corrigió errores, levantó estructuras legales imposibles y se movió por mi mundo como si hubiera nacido en él. Era tan impecable que ese solo hecho ya despertaba sospechas. La tarde del tercer día, recibimos una llamada urgente. «Jefe», dijo Ramírez desde el pasillo, «tenemos un problema en el garaje del edificio E. Demasiada policía cerca para ser casualidad». No hizo falta decir más. «¿Quién está abajo?», pregunté. «Lucía», respondió. Bajé sin pensarlo. Mis hombres detrás, el ascensor bajando más lento de lo que yo necesitaba, la luz fría del sótano recortando sombras alargadas en el hormigón. Y allí estaba ella, de pie junto a su coche, la carpeta negra en el brazo, mirando a los 2 agentes que interrogaban al guardia de seguridad como si fueran buitres esperando carne fresca. Cuando me vio, no cambió de expresión, pero sus ojos dijeron que ya sabía que aquello no era un simple control. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, bajando la voz cuando me acerqué. «Algo que no debería», respondí. Los policías nos miraron.
tensos. No se acercaron. No se atrevieron. Nadie toca al jefe en territorio del jefe. Súbete, ordené, señalando mi coche. Ella dudó. Pero mi coche. Tu coche puede arder aquí mismo si hace falta. Lucía se subió sin protestar. Mis hombres se dispersaron para crear una distracción. Arranqué y salimos del garaje antes de que los policías terminaran de preguntar nombres. La ciudad nos recibió con un aire húmedo, como si Madrid quisiera escucharlo todo. ¿Están siguiéndome?, preguntó Lucía mirando por la ventanilla. A ti, a mí, a todos. Alguien está filtrando los movimientos. Ella apretó los dedos contra la carpeta, como si le doliera. ¿Y cree que soy yo? No respondí. La carretera estaba casi vacía. Farolas reflejadas en el asfalto como cuchillos dorados. El motor ronroneando como un animal contenido. Baja la cabeza, ordené de pronto. Ella obedeció sin entender. Un segundo después, escuchamos el sonido seco del neumático delantero reventando. No fue un clavo. Fue un disparo preciso. Un francotirador con más paciencia que talento. Giré el volante abruptamente y el coche se deslizó sobre el asfalto mojado. Ella se aferró al asiento, respirando rápido. Yo mantenía los ojos fríos, calculando la distancia, el ángulo, la salida más cercana. El coche derrapó, chocamos suavemente contra un poste y nos quedó un silencio espeso, casi irreal. ¿Estás bien?, pregunté. Lucía asintió, pero su respiración la traicionaba. ¿Quién dispara en plena calle?, susurró. Alguien que quiere que parezca un accidente, respondí, abriendo mi puerta. O alguien que quiere que tú mueras sin que yo lo note. Ella se quedó paralizada. ¿Yo? ¿Por qué? La miré fijo. Porque en esta ciudad, Lucía, la gente que sabe demasiado siempre corre riesgo. Hizo una pausa. Y tú sabes demasiado. Ella bajó la mirada, como si esas palabras fueran un golpe. Mis hombres llegaron corriendo desde el coche que venía detrás. Nos escoltaron hasta un estacionamiento abandonado. Era oscuro, húmedo, con olor a metal oxidado y ecos de goteos que parecían metrónomos. Quédate conmigo, le dije. Ella obedeció. En la penumbra del estacionamiento solo se oían nuestros pasos y nuestros corazones. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con las manos. Dime la verdad, exigí. ¿Quién te está presionando? Lucía levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no por miedo, por algo más profundo. Usted no lo entendería, murmuró. No es tan simple como piensa. En mi mundo nada es simple. Di un paso hacia ella. Pero todo tiene un precio. Ella inspiró lento, doloroso, y por primera vez desde que la conocí, su voz no sonó firme, sonó humana. Jefe, yo no quería meterme en esto. Pero lo hiciste. Otro silencio. Ella abrió la boca. Las palabras iban a salir. Lo sé. Lo vi. Pero antes de que pudiera decir nada, un estruendo sacudió el estacionamiento. Un segundo disparo, más cercano, más decidido. Lucía se lanzó hacia mí sin pensar. Me empujó contra la pared. El impacto la alcanzó a ella, no a mí. Un sonido seco, un gemido ahogado, un hilo rojo cayendo sobre su blusa clara. ¡Lucía! La sostuve antes de que cayera al suelo. Ella temblaba, pero sus ojos seguían abiertos, buscando los míos. No tenían que... susurró. No era para mí. Lo sé, dije, apretando su herida con la mano. Te tengo. Te voy a sacar de aquí. Sus labios temblaron, intentando decir algo más. Pero ya no pudo. En ese instante, con ella sangrando en mis brazos, entendí algo que no quería entender. No todas las traiciones son simples. Y no todos los traidores quieren vernos morir. La llevé en brazos mientras mis hombres abrían paso entre las sombras. La sangre de Lucía empapaba mi camisa, caliente, insistente, demasiado humana para alguien que había intentado jugar conmigo desde el primer día. Y aún así, ahí estaba yo, sosteniéndola como si fuera lo único que importaba. La metimos en uno de nuestros coches sin placas. Ramírez tomó el volante.
Yo mantuve mi mano presionando la herida mientras ella respiraba a golpes cortos, cada uno más débil que el anterior. No podemos llevarla a un hospital, dijo Ramírez, mirando por el retrovisor. Lo sé, respondí. Ningún hospital en Madrid estaba lo suficientemente limpio para nosotros. Ninguno lo bastante corrupto como para guardar silencio. Ninguno lo bastante tonto para no avisar a la policía. La única opción era la casa segura del viejo médico que había atendido a mis hombres desde antes de que yo fuese quien soy. Cuando llegamos, la lluvia había vuelto, fina, fría, como agujas de cristal. El médico abrió la puerta sin preguntar nada. Llevé a Lucía a una habitación oscura, con olor a alcohol y madera envejecida. La luz amarillenta hacía que su piel pareciera aún más pálida. «Déjala aquí», ordenó el médico. «Tú fuera». No me moví. «He dicho fuera», repitió. Yo lo miré. Él me miró. El silencio pesó como un arma entre los dos. «Haz tu trabajo», dije finalmente, en voz baja. «Pero no me pidas que la deje sola». Él entendió. Todos entienden, al final. Me quedé en el rincón, viendo cómo cortaba su camisa, cosía la herida, limpiaba la sangre con movimientos firmes. Ella se quejó una vez. Apenas un suspiro. Después todo el cuarto quedó en un silencio clínico, aséptico, igual de hiriente que el bisturí. Cuando terminó, el médico salió. Yo me quedé. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara pequeña. Los vendajes blancos parecían demasiado puros para su historia. Ella respiraba, al fin, estable. Me senté en la silla junto a la cama, sin quitarle los ojos de encima. ¿Por qué te arriesgaste? ¿Por qué me cubriste? ¿Por qué tomaste la bala tú? Preguntas que no dije en voz alta. Porque en mi mundo, la vulnerabilidad se paga caro. Pasaron horas. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si quisiera borrar la ciudad entera. Cuando ella despertó, lo hizo lentamente. Parpadeó 2 veces. Sus ojos se movieron por la habitación antes de encontrarme. «¿Estoy... viva?», susurró. Sí. Intentó incorporarse, pero un dolor inmediato la detuvo. «No hables», le dije. «No te muevas». Ella se quedó quieta, respirando en pequeños oleajes. «No debiste», empezó a decir. «No debiste tú», la interrumpí. «Esa bala era para mí». Lucía cerró los ojos. Una lágrima silenciosa, una sola, trazó un camino fino sobre su mejilla. «No podía dejar que lo mataran», susurró. Ahí estaba, la primera verdad, dicho así, desnudo, sin máscara. «¿Por qué?», pregunté. Su respiración se tensó. «Porque...» Abrió los ojos, mirándome directamente. «Porque no todo es blanco o negro, jefe». Hizo una pausa dolorosa. «Porque a veces, incluso cuando haces lo correcto, terminas haciéndote daño». Mi corazón no se movió. Mi rostro no cambió. Pero por dentro, algo sí lo hizo. «Dime quién trabaja contigo», exigí. Ella apartó la mirada, como si la luz le doliera. «No puedo». «Lucía. Si hablo, muere alguien más». Sentí como un nudo helado se formaba en mi estómago. «¿Quién?». Ella tragó saliva. «Mi hermano». Y ahí lo entendí todo. Su miedo, su calma, su elegancia, su contradicción, su fuerza, su culpa. Ella no estaba traicionándome por dinero, ni por ambición, ni por convicción. Lo estaba haciendo por amor, por familia, por alguien más vulnerable que ella. Y eso la hacía más peligrosa que cualquier enemigo que haya tenido. «Lucía», dije despacio, «escucha bien lo que voy a decirte». Ella volvió a mirarme, los ojos brillando como si la noche entera se reflejara dentro. «Si sigues con ellos, moriremos los dos». No respondió. No tenía que hacerlo. Lo vi en su silencio. La guerra había comenzado, y ella estaba atrapada entre los dos bandos, mientras yo empezaba a sentir algo que ningún jefe debería permitirse sentir por la persona que puede destruirlo. Hay disparos que no matan, solo despiertan. Y esa noche, mientras Lucía dormía entre vendas y sombras, yo desperté a la verdad que llevaba semanas negando.
Ella no era un accidente, no era una coincidencia, no era una simple abogada con talento. Era una pieza enviada a mi mesa, y aún así, la pieza que intentó morir por mí. En mi mundo eso no existe. Nadie traiciona y protege al mismo tiempo. Pero ella lo hacía, y por eso tenía que descubrir quién estaba detrás antes de que otra bala nos encontrara. La dejé en la casa segura bajo la vigilancia de 2 hombres de absoluta confianza. Luego me subí a un coche con Ramírez y nos dirigimos directo al almacén donde habíamos reunido a un sospechoso, uno de los socios que manejaba rutas y horarios. Demasiado hablador, demasiado nervioso, demasiado accesible para la ley. Cuando entré, él ya temblaba. «Jefe, yo no fui, yo no...» Le puse un dedo en la boca. «Shh, no digas lo que no sabes decir». El interrogatorio duró 10 minutos. 10. Ni uno más. Y al final confirmé lo que ya sospechaba. No era él. Tampoco ninguno de los otros. Lo cual dejaba solo 2 posibilidades. Había un topo por encima de ellos. O el topo se llamaba Lucía Ferrer. Y aún así, no podía creerlo. Si ella hubiera querido entregarme, la bala anterior no habría ido a su pecho. Algo no cuadraba. Esa noche volví a la casa segura. La puerta principal estaba cerrada, el silencio pesado, el olor a medicina flotando en el aire. Lucía dormía, su respiración más estable que antes, pero su expresión no era la de alguien culpable, era la de alguien condenado. Me senté a su lado, la miré un largo rato, y en ese silencio encontré algo que no esperaba. No se puede odiar a quien intenta salvarte, ni siquiera cuando te está traicionando. A la mañana siguiente, Madrid despertó con un cielo de plomo. Las calles mojadas reflejaban luces azules de ambulancias y sirenas lejos. Ese día tenía una gala benéfica. Esos eventos son máscaras elegantes, trajes de 5.000 euros, sonrisas falsas, copas de champán que esconden amenazas. Yo tenía que ir, y Lucía insistió en acompañarme. «Estás herida», le dije. «No vas. Si no voy, notarán algo. Me da igual. A ellos no». Su voz temblaba, pero su decisión no. Ella sabía que su ausencia levantaría sospechas en el fiscal. Sabía que su presencia me pondría en riesgo. Y aún así, eligió venir. «Si quieren atraparme», dijo, «prefiero estar donde usted pueda verlo». Esa frase me siguió hasta el ascensor, hasta el coche, hasta la alfombra roja del hotel. Dentro del salón, las cámaras brillaban, los flashes estallaban como bengalas, el aire olía a perfumes caros y mentiras antiguas. Ella iba a mi lado, vestida de negro, su herida ocultada bajo tela y fuerza de voluntad. La gente se apartaba cuando yo pasaba, pero la miraban a ella. Esa noche, Lucía estaba hermosa de una forma distinta, hermosa de alguien que ya no teme morir. La música sonaba suave cuando ocurrió, un estruendo, vidrio rompiéndose, gritos cortados, un disparo que perforó el aire como un rayo. No fue al azar, no fue advertencia, fue ejecución. Pero no para mí. El disparo pasó a 10 centímetros de mi rostro, y buscó a Lucía. Ella se movió antes que yo, antes que todos, antes del mismo miedo. Me empujó. Otra vez, como si fuera su destino interponerse entre la muerte y yo. La bala rozó su costado vendado. Ella cayó de rodillas, respirando con dificultad, sujetándose la herida que aún no había terminado de cerrar. Mi gente reaccionó, cuerpos corriendo, armas saliendo de chaquetas, el hotel convertido en un caos de gritos, eco y terror. Yo la tomé en los brazos. Otra vez, como si la noche fuera un bucle imposible. «Lucía, mírame», ordené. Ella me miró. «No, era para usted», susurró. «Lo sé, jefe. No tenía que protegerme. No lo hago por ti», mentí, con la voz temblando por dentro. «Lo hago porque eres mía mientras estés en mi mundo». Ella sonrió apenas, una sonrisa rota, cansada, incrédula. «No debería haberlo conocido», lo dijo como una confesión.
como un adiós. Yo la apreté más fuerte. Tarde para eso. Mis hombres nos sacaron del salón, entre gritos y cámaras. Mientras la llevaba al coche, entendí por fin la verdad que había estado ignorando. No la disparan porque me traiciona. La disparan porque se está alejando del fiscal, porque dejó de ser su herramienta, porque empezó a protegerme. Ella ya no era solo una infiltrada, era un eslabón roto. Y en mi mundo, los eslabones rotos siempre pagan con sangre. El suyo ya había sido el primer aviso. El segundo podría ser el último. En mi mundo, la verdad nunca llega sola. Llega acompañada de sangre, de ruido, de un silencio que te queda clavado en la garganta. Y esa noche, después del tiroteo en la gala, la verdad vino envuelta en un archivo azul. Saqué a Lucía del hotel entre gritos, flashes y hombres empujando a cualquiera que se acercara demasiado. La metimos en el coche. Ella respiraba rápido, con la mano apretada contra la herida que se había abierto otra vez. No cierres los ojos, le dije. No me diga lo que... Tosió, un hilo de sangre en su labio. Lo que tengo que hacer. Aún muriéndose, seguía siendo ella. Pero esta vez no la llevé a la casa segura. El primer disparo había sido una advertencia. El segundo fue una sentencia. El tercero sería un final. La llevé a un piso viejo, propiedad de un hombre que ya no existe en los registros desde hace años. Allí la instalé, le pedí a Ramírez guardar la puerta y dejé cámaras y sensores escondidos. No iba a perderla otra vez. Ella, agotada, se quedó dormida inmediatamente. Su respiración era irregular, pero viva. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo real. No por mí, por ella. Mientras ella dormía, bajé al salón oscuro del piso. El ruido de la lluvia contra las ventanas era idéntico al de aquella primera tarde en la cafetería, como si el destino tuviera sentido del humor. Y fue ahí, en ese silencio espeso, cuando recibí el mensaje. Un número desconocido. Un link. Ningún texto. Abrí el archivo. Mi contacto en la policía, el único que no me ha vendido en 20 años, había encontrado algo. Y al verlo, supe que nada volvería a ser igual. La pantalla azul iluminó mi rostro con un frío que nada tenía que ver con el invierno. Imágenes, audios, fechas, ubicaciones, horas, y en medio de todo, Lucía. Ella entregando documentos a un fiscal, ella recibiendo indicaciones, ella saliendo de mi edificio con la carpeta negra, ella diciendo, puedo darle los nombres, pero necesito tiempo. La grabación era clara, demasiado clara. Una traición sin grietas, sin duda, sin lugar para excusas. Pero había algo más. Fragmentos de conversación. No dañen al jefe. Él no sabe nada. No puedo entregarlo todo. Él no confía en nadie, ni siquiera en mí. Si lo matan, el trato se rompe. No era la voz de alguien que quería destruirme. Era la de alguien que estaba atrapado. Alguien que negociaba su alma cada noche. Pasé los videos una y otra vez, no por necesidad, sino porque no podía creerlo. La mujer que me había tomado la bala, la mujer que me miraba como si supiera cuántas veces había muerto por dentro, la mujer que respiraba dolor y fuerza en la misma dosis, era la misma mujer que podría hundirlo todo. Mi imperio, mi nombre, a mis hombres, a mí. Pero entonces llegó la última parte del archivo. Una cámara mal ubicada, en el aparcamiento donde la seguí días atrás. El fiscal acercándose demasiado, ella retrocediendo, él levantando la mano para agarrarla, y ella apartándose como si quemara. No vuelvas a tocarme, dijo. La voz de Lucía sonó como un disparo, como una declaración, como una mujer que ya no se siente parte del bando al que supuestamente sirve. Y lo más importante, no mencionó mi nombre ni una sola vez, ni para venderme, ni para salvarse. Esa clase de silencio solo tienen las personas que no saben a quién traicionan realmente. A mí, a sí mismas, o a los dos. La pantalla seguía iluminando la sala, azul, fría, cruel. Me pasé una mano por la cara,
Mi respiración seguía estable, pero por dentro todo estaba ardiendo. Ella me traicionó. Sí, pero también me salvó. Y también mintió al fiscal. Y también tomó una bala que no era suya. ¿Qué clase de enemigo hace eso? ¿Qué clase de mujer juega a dos bandos sabiendo que uno la matará y el otro nunca la perdonará? Cerré el archivo. Apagué el teléfono. Y subí las escaleras hacia ella. No para matarla. No para despertarla. No para pedirle explicaciones. Subí porque necesitaba verla. A ella. No a la traidora. No a la infiltrada. A la mujer. Entré en la habitación. Lucía dormía, respirando suave, la venda manchada de rojo. Me acerqué. Me senté a su lado. La miré largo rato, sin tocarla. Y entonces lo entendí. La traición no había sido suya. No completamente. No desde el principio. La verdadera traición había sido mía. Por haber querido creer que una mujer como ella podía ser solo un peligro, cuando en realidad ya era algo mucho peor. Un recuerdo que no iba a olvidar nunca. Y un recuerdo así, en la vida de un jefe, siempre termina en guerra. La noche antes de la confrontación olía a tormenta. No una tormenta de lluvia, una de esas que no se ven, pero se sienten bajo la piel, en el hueso, en la respiración. Una tormenta que anuncia el tipo de verdad que no se puede deshacer. Lucía despertó al amanecer. El vendaje estaba húmedo, la herida aún rosada, la mirada más cansada que el cuerpo. Intentó levantarse, pero mi mano la detuvo. No te muevas, dije sin subir la voz. Ella me miró como si buscara odio, como si necesitara encontrarlo. Pero yo no odio fácil, y menos a quien ya pagó en sangre. Lucía se incorporó lentamente, apoyándose en la cabecera. Su respiración era corta, pero estable. ¿Me va a preguntar cómo empezó todo?, dijo, rompiendo el silencio. No. Tomé una silla y la puse frente a ella. Quiero que me lo digas sin que te lo pida. Ella desvió la mirada. Tenía los labios partidos, el cabello pegado al cuello, la voz hecha pedazos. No vine a destruirlo, susurró. Vine a salvar a alguien más. Lo sé. Sus ojos se levantaron, sorprendidos. ¿Lo sabe? Saqué el teléfono de mi bolsillo. Toqué la pantalla. La habitación se iluminó con un azul tenue. Y ahí estaba todo. Ella entregando documentos. Ella hablando con el fiscal. Ella mirando el suelo cuando él le exigía más. Ella apartándose cuando él la tocaba. Lucía palideció. La herida física dolía. Pero ese dolor era peor. Después de varios segundos, habló. No quería que usted lo viera. Pero lo vi. Ella bajó la cabeza, derrotada. No tenía otra opción, murmuró. Mi hermano hizo una estupidez hace un año. Una pelea, un arma, un muerto. El fiscal encontró la forma de usarlo contra mí. Me ofreció un trato, infiltrarme en su organización, a cambio de su libertad. Sus dedos temblaron. Acepté, pero no sabía que usted... Tragó saliva. No sabía quién era en realidad. ¿Y quién soy?, pregunté, avanzando despacio, sin agresión. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no por miedo, por cansancio, por verdad. Un hombre que da miedo, pero que no miente. Un hombre que no se esconde detrás de leyes ni de excusas. Un hombre que... Respiró hondo. Yo no esperaba encontrarlo. Eso no era seducción, no era manipulación, era confesión. Pero yo no estaba ahí para disculparla. Estaba para decidir su destino. Tomé la pantalla y puse otro video. El del aparcamiento. El fiscal, la carpeta, la amenaza explícita. Ella lo escuchó en silencio. Terminó con las manos en el regazo, inmóvil. Es cierto, dijo al final. Traicioné su confianza. Traicioné sus reuniones. Pasé información. Sí. Alzó la cabeza, con esa fuerza fría que siempre la caracterizó. Pero no lo vendí. Nunca di lo suficiente para hundirlo. Nunca dije algo que lo pusiera directamente en peligro. Entonces, ¿por qué dispararon para matarte? Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó lenta. Porque dejé de obedecer, susurró. Porque ya no quería seguir haciendo daño. Y porque...
Su voz se quebró apenas. Porque empecé a protegerlo a usted. Ahí lo dijo, la verdad que ninguno quería nombrar. ¿Te enamoraste de mí, Lucía? Ella no respondió de inmediato. Sus labios temblaron apenas. Sus ojos se llenaron de algo que no tenía nombre, ni forma, ni destino. Me enamoré de algo que usted ni siquiera sabe que tiene, susurró. Una parte que no muestra, que no deja ver. Una parte que pensé recordar para no volver a olvidar. No aparté la mirada. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho. En cambio, dije, esa parte ya está muerta. Lucía sonrió triste. No, negó con suavidad. Si estuviera muerta, no estaría aquí ahora. El silencio entre nosotros era otra persona. Respiraba, se movía, nos observaba. Finalmente me levanté. Lucía, escucha. Ella sostuvo su respiración. Esto no es un juicio, dije. Ya sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste. Y sé que hay algo más fuerte que tu traición. ¿Qué cosa? Susurró. Tu lealtad hacia mí, que nació sin permiso. Ella tragó saliva, conteniendo el temblor. Entonces, ¿qué va a hacer conmigo? Me acerqué. Quedé a menos de un paso. Podía sentir su perfume mezclado con sangre seca y miedo silencioso. Incliné la cabeza hacia ella y murmuré. Nada aquí va a matarte, Lucía, pero tampoco vas a quedarte. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Me va a dejar ir? No. Mi voz fue firme, tranquila, definitiva. Te voy a obligar a desaparecer. Ella entendió. No era libertad, era exilio. No quiero irme, dijo, con un hilo de voz. No tienes elección. ¿Y usted? Preguntó, con el corazón rompiéndose en cada sílaba. ¿Va a olvidarme? La miré fijo, sin pestañear. En mi mundo solo se olvida lo que no duele, y tú vas a dolerme toda la vida. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y esa fue la única señal de que aceptaba su sentencia. No había gritos, no había violencia, solo un jefe y la mujer que casi lo destruye, y que él, aún así, decidió salvar. La tormenta ya estaba formada, ahora solo faltaba dejarla caer. La mañana en que la hice desaparecer empezó con un silencio extraño. No era el silencio de la noche eléctrica, ni el silencio del peligro. Era otro, uno más cruel, el silencio de lo inevitable. Lucía estaba vestida con ropa sencilla, pantalón oscuro, camisa sin logos, abrigo barato. Nada de tacones, nada de perfumes, nada de la mujer que había sido cuando entró en mi mundo. Parecía un fantasma aún antes de irse. La cité en un ático vacío, donde las ventanas ofrecían una vista de Madrid que ella no volvería a ver. La ciudad brillaba húmeda bajo el amanecer, como si quisiera retenerla. Entró despacio. Su herida la obligaba a caminar con cuidado, pero su rostro estaba firme. ¿Por qué aquí?, preguntó. Porque desde aquí puedo ver todo lo que alguna vez te perteneció. Ella bajó la mirada. No quería discutir. Sabía que esta no era una negociación. Era una despedida. Sobre la mesa había dos cosas: un pasaporte nuevo y un billete de tren. Lucía los miró sin tocarlos. ¿Tan lejos quiere mandarme? Más lejos, respondí. Pero no puedo mover hilos que levanten sospechas. Tendrás que empezar desde ahí. Ella respiró hondo, como si esa sola acción le costara parte del alma. ¿Y mi hermano? Libre. Mi voz fue seca, cortante. No tendrán cómo recuperarlo. Ya me encargué. Ella se llevó una mano al rostro, y por un instante pensé que iba a llorar. Pero no. Lucía lloraba sin lágrimas, con silencios, con temblores invisibles. Gracias, susurró. Yo no respondí. Agradecerme era una crueldad más en ese momento. Me acerqué a la ventana. El cristal estaba frío. La ciudad seguía viva, ajena a todo lo que estábamos perdiendo. Los cargos contra mí caerán, dije. Tu fiscal ya no tiene poder. Alguien se encargó de recordarle quién manda en esta ciudad. Lucía me miró con algo parecido al miedo. ¿Qué le hizo? Lo suficiente, respondí. Pero no como crees.
No necesitaba matarlo, solo necesitaba enterrarlo, vivo, en su propio sistema. Ella asintió apenas. Entonces ya no me necesitan. No, dije. Pero yo sí necesitaba que vivieras. Eso la quebró un segundo. Solo un segundo. Su respiración tropezó. Sus labios se separaron en un gesto mínimo. Sus ojos brillaron sin caer. ¿Por qué me salva si le hice tanto daño? Preguntó en un susurro. Me acerqué hasta quedar frente a ella. Porque no sé mentirme, dije. Y sé que si te dejaba morir, me enterraba con vos. Ella apretó los puños. ¿Y aún así me manda lejos? Porque aquí te matan, Lucía. Mi voz fue grave, fría, honesta. Y no pienso darles ese lujo. Ella soltó un suspiro que parecía una rendición. ¿Volveré a verlo? No respondí. Ella dio un paso hacia mí, muy pequeño, como si temiera quebrar el aire. Su mano subió, temblando, hasta tocarme la mejilla. La dejé, no porque debiera, porque quise. Su piel estaba tibia. La mía, fría. Así siempre fue entre nosotros. Si me voy ahora, dijo, con la voz rota, ¿qué va a quedar de todo esto? Incliné la cabeza. Mis dedos encontraron su cintura, apenas. Una caricia que no tenía derecho a existir. Queda lo que viste, murmuré. Una historia que no debía pasar. Pero pasó igual. Ella cerró los ojos, como si quisiera memorizar el momento. Y lo hizo. Después dio un paso atrás. Recogió el pasaporte. Tomó el billete. No quiero irme, confesó en un susurro. Entonces márchate antes de que cambie de opinión. Ella sonrió. Una sonrisa triste, hermosa, final. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Cada paso era un latido arrancado. Cuando abrió, la detuve con una última frase. Lucía. Ella se giró, con los ojos heridos. ¿Sí? La miré como se mira un recuerdo antes de guardarlo donde nadie puede tocarlo. Lo que tuvimos, nadie lo podrá nombrar sin mentir, y lo que perdimos, nadie lo entenderá sin morir. Lucía tragó saliva. Una lágrima cayó silenciosa. Entonces, que esta historia se quede entre nosotros, dijo. Asentí. Ella salió. Cerré la puerta. Y esa fue la última vez que escuché sus pasos. Esa noche, volví a mi despacho. La ciudad estaba oscura, húmeda, viva. Me serví un whisky. Encendí un cigarro. Y mientras la lluvia caía igual que el primer día, dije en voz baja, casi como un rezo. Una tarde, un café y una mirada. Y todo cambió. Y la ciudad, como siempre, no respondió. Porque las historias peligrosas de los jefes nunca tienen final feliz.